Hoy en Pura Ciencia vamos a intentar entender de qué se trata este virus tan especial que ha cambiado y cambiará no solo la salud, la economía, la forma de desplazarnos y acogernos de todos los habitantes del mundo, sino que además nos obligará a resignificar el concepto de familiaridad. Con el doctor Juan Pablo Torres, con quien queremos entender este microorganismo que trastorna hoy al planeta. El doctor Torres es pediatra, infectólogo, doctor en ciencias médicas de esa casa de estudio y postdoctorado en la Universidad de Texas, Estados Unidos, precisamente en el campo de las enfermedades infecciosas, respiratorias. Tiene un enorme currículum internacional y también, por supuesto, es miembro de la Sociedad Chilena de Infectología. Gracias, doctor, por estar en Pura Ciencia. No sé si dije que era doctor de la Universidad de Chile, espero haberlo dicho. Una pregunta básica. ¿Qué son los virus? La verdad es que es bien interesante porque los virus en sí son partículas, no son partículas que en sí y por sí mismos tengan vida, sino que son pequeñas partículas que tienen un poquito de material genético rodeado de algunas proteínas. A veces, como el coronavirus que estamos conversando ahora, puede tener también algún envoltorio lipídico, un manto, que por eso es que insistimos tanto en el lavado con agua y con jabón, porque justamente destruye ese manto, pero son partículas que no tienen vida y que necesitan parasitar una célula para entrar a la célula, para empezar a ocupar todo su mecanismo y su maquinaria para poder replicarse, reproducirse y formar bastantes partículas más que después salen a infectar otras células. Es un estado que en realidad está latente entre la vida y la persistencia. Doctor, ¿y por qué este tipo de coronavirus es tan peligroso en comparación a sus otros hermanos, el MERS o el SARS? Nosotros que hemos investigado las infecciones respiratorias virales, principalmente en los niños y en los niños inmunocomprometidos y con cáncer, sabemos que están presentes, y los virus evolutivamente hace miles de años, pero en nuestros pacientes desde hace mucho tiempo. De hecho, en nuestros estudios actuales, en niños con trasplante de médula ósea, por ejemplo, que hacen infecciones respiratorias virales, los coronavirus son la segunda causa más frecuente de virus respiratorio detectado en esos niños durante esos episodios. Ahora, claro, son otros coronavirus, no es el COVID-19, la enfermedad producida por este coronavirus 19. Estos virus pueden producir estos cuadros que van en diferentes grados de magnitud. Los que vemos estacionalmente, por ejemplo, los que seguimos en nuestro proyecto, producen cuadros que no son más severos que otros virus respiratorios como los virus para influenza, metaneumovirus, incluso a veces menos severo que el virus respiratorio sincicial. Sin embargo, y en determinadas circunstancias, sobre todo cuando a estos virus les da por mezclarse entre especies, pasar de un animal a otro, pueden generarse ciertas mutaciones y ciertas recombinaciones en donde la virulencia, o sea, la capacidad de producir daño a ese virus puede ser mucho mayor. Si lo comparamos el COVID-19 con estos hermanos que son el SARS y el MERS, afortunadamente son virus que son menos letales, porque SARS tenía una letalidad cercana al 10%, el MERS sobre el 30%, y sabemos ahora que COVID-19 puede asociarse a una mortalidad variable, pero que va entre el 1 incluso hasta el 11%. Lo que sí, a diferencia de sus primos hermanos, este es mucho más transmisible y fue capaz de expandirse a todos los países del planeta, cosa que no logró ni SARS ni MERS, que tuvo una diseminación mucho más local. En Asia, en China, el SARS, y en el Medio Oriente, el MERS, en sus respectivos años. Doctor, ¿y cómo es que este virus llega a infectar a las personas? O sea, ¿cómo salta de un animal a los seres humanos? Sí, bueno, eso lo hemos vivido y ya los que tenemos más años, ¿no es cierto? Varias pandemias, no solo de este virus respiratorio, sino que de otros, como es la influenza. La influenza, todos recordarán, en la pandemia del año 2009, que hablábamos de la influenza o la gripe porcina, fue Claro. justamente porque tuvo la capacidad del virus de tener un traspaso, ¿no es cierto?, desde los cerdos hacia el humano. Y en este caso, en coronavirus, por ejemplo, en el MERS, quedó bastante bien documentado, que fue a través de los murciélagos que podían tener sus desechos, ¿no es cierto?, ya sea orina o deposiciones en aguas en el Oriente Medio, que después eran bebidas por camello, y el humano, al tomar leche de camello, el virus fue traspasándose, ¿no es cierto?, de una especie a la otra,
y finalmente adquirir una capacidad mucho más virulenta porque pasó de un hospedero a otro en donde encontró su nicho para ser mucho más virulento. Entonces, el riesgo de pasar, cuando pasa de una especie animal a otra, está la posibilidad de que encuentre un nicho en que, como es un virus totalmente distinto, con el cual no tenemos ningún tipo de memoria inmunológica, no hemos estado Ujú. expuestos antes, puedan ser mucho más agresivos. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento con este coronavirus y lo que se vivió con MERS y SARS anteriormente. Estos son lo que usted llama los portadores intermedios, ¿no es cierto? Porque se supone que este virus no salta directamente del murciélago al ser humano en términos de que alguien comió murciélago, sino que aparentemente sería el murciélago a un pangolín o a una serpiente. Eh, Exacto. y eso sería que alguien comió y entonces el virus se adosó, digamos, parasitó en una célula humana. En general, como bien estamos conversando en el ejemplo ahora de COVID-19 o lo que ocurrió en MERS, ¿no es cierto? Muchas veces es el paso de no solo de un animal a otro, sino que pueden ser pasos sucesivos. Y como son virus que tienen en su material genético solamente una hebra de RNA, eso tiene su doble intención. Lo hace más lábil en algunas condiciones, pero también está de alguna manera evolutivamente preparado el virus para cometer errores en su replicación. Y esos errores no son fortuitos, pero en definitiva le va permitiendo ir variando en el tiempo para ir seleccionando las cuasi especies de ese virus que pueden ser las que más subsisten y eventualmente lo que estamos viendo ahora, las que sean más virulentas. Pero vemos, ¿no es cierto?, con COVID-19 que incluso todavía no tenemos claro cuáles son los animales responsables. ¿Y cómo llega eso a incorporarse al humano? En general, por supuesto que tiene que haber parasitado ese virus las células de esos animales previos y al pasar al contacto humano implica un contacto estrecho, puede ser a veces, como decíamos, el tomar la leche del camello, como fue en el MERS, o en el caso del murciélago, una serpiente, alguna mordedura, algún contacto estrecho con algún humano, y ahí encontró el nicho para parasitar células y empezar ahora a Para reproducirse reproducirse. en el Homo sapiens. Ujú. Perfecto. Oiga, ¿y qué hace que una persona que se infecte pueda ser asintomática? ¿Por qué hay gente asintomática? Escucha, esa es una excelente pregunta y la verdad que eso en el mundo de la infectología nos apasiona tratar de contestar eso, porque, y eso lo vemos con todas las infecciones. De repente nosotros sabemos que hay personas, niños, que van a estar expuestos o adultos a un agente patógeno, algunos no van a hacer síntomas, otros se pueden enfermar un poquito, otros se pueden enfermar mucho y otros pueden morir. La exposición a la gente puede ser el mismo. Entonces, ahí es donde empieza a tener rol el hospedero. O sea, vale decir, si yo me infecto, ¿qué rol tengo yo en qué tanto me enfermo al exponerme a un agente? ¿Y eso qué, Y con la, qué tiene que ver? ¿Con el tipo de inmunidad que tiene uno, con la capacidad inmunológica? Claro, depende entonces, porque cuando nosotros hablamos de infección, en realidad no solamente el virus o solamente la persona que se infecta, es una combinación, es como, y por eso hablamos de infectoma en realidad, Ujú. entre el virus cuando entra en contacto con una persona, en este caso puntual, en un ambiente determinado, lo que genera una respuesta que es específica, caso a caso. Hay algunas personas, niños o adultos, que van a responder de una manera con un sistema inmune muy potente, generando sus antivirales y van a ser capaces de eliminar el virus. Otros van a generar una respuesta intermedia que no lo pueden eliminar muy bien, como pasa en los adultos y en los Ujú. senescentes en COVID-19. Y hay otros que pueden, y combinaciones de ellos, que pueden generar una respuesta inmune tan intensa que a veces es esa respuesta inmune, la del propio hospedero, la que termina dañando al mismo cuerpo, por así decirlo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la respuesta inflamatoria? Importante que existe en COVID después de los 5, 7, 8 días en adelante, en donde la gente puede terminar con una gran respuesta inflamatoria que puede terminar con su vida. Le quería preguntar, estamos con el doctor Juan Pablo Torres de la Universidad de Chile, pediatra e infectólogo. Este tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, causa neumonía e inflamación del cuerpo, como dice usted, pero muchas veces nosotros hemos escuchado que la gente tiene neumonía y no necesariamente es tan grave. ¿Por qué con este virus es tan grave? Sí, justamente por los mecanismos que gatilla el virus en el hospedero, como estábamos conversando recién. Ya. Los coronavirus tienen algunos receptores y hemos ido aprendiendo ahora en este poco tiempo de la pandemia respecto a este virus, que no son los receptores habituales,
que de alguna manera el virus tiene la capacidad de poder interactuar con receptores que están hacia la parte más baja del árbol respiratorio, entonces no se quedan solo arriba en la faringe, en la laringe, en la parte más alta, sino que van a buscar y encuentran un nicho para entrar a células a través de la interacción de una proteína del virus, la proteína Spike, con receptores que están en el epitelio respiratorio más bajo, entonces van a afectar a células del alvéolo, del pulmón, generando secundariamente y además de la entrada del virus y su reproducción en las células del hospedero, esta respuesta inflamatoria que es casi de repente una tormenta de citoquinas, de moléculas inflamatorias que pueden generar lamentablemente un daño y una labilidad para el paciente que puede incluso determinar su muerte. Doctor, ¿existen medicamentos antivirales que puedan funcionar? ¿De qué forma? Recién leía también que apareció un antiparasitario que se usa para los piojos La y que ivermectina. habría detenido la reproducción del virus en estudios de laboratorio en Australia. ¿Qué nos puede decir de estos tratamientos? ¿Son paliativos? ¿Tienen algún futuro? ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, una de las palabras o las frases que nosotros siempre decimos en medicina es que cuando hay un tratamiento que en realidad es bueno, hay un tratamiento que es bueno. Cuando no hay un tratamiento bueno pueden aparecer muchas cosas para tratar de hacer algo. Y eso es lo que nos está ocurriendo y es lo que podemos ver en COVID-19. No tenemos un tratamiento antiviral específico y todos los que estamos probando o se están usando de manera empírica, ¿no es cierto?, sobre todo en los casos más graves, es porque puede haber algún efecto que puede atenuar la infección, pero no tenemos un antiviral específico. Y ahí aparecen dos antiparasitarios, no solo uno, la ivermectina, que la verdad no tenemos evidencia para recomendar su uso, la cloroquina, hidroxicloroquina, que se usa en malaria, en otro parásito, y que ha demostrado alguna utilidad, pero en casos graves y en pacientes hospitalizados. Esto es importante mandar el mensaje de que la gente no tiene que andar comprando para tratarse ambulatoriamente ivermectina o cloroquina, porque la verdad es que eso va bajo indicaciones médicas. Estamos usando a veces antibacterianos, como es la citromicina, en combinación con los otros, pero tampoco está tan claro que lo que sirva. Y está en desarrollo un antiviral, se han usado otros que se usan para el VIH o el SIDA, que ¿Ya? también hay dudas si es que sirven, y uno que podría ser más específico, el Remdesivir, que todavía los estudios lamentablemente no están y son del todo categóricos para asegurar. Entonces, en definitiva, no tenemos un antiviral específico en este momento para utilizar en nuestros pacientes. Doctor, ¿y cómo ocurre la muerte natural de un virus como este? Imaginemos que la vacuna no aparece, podría suceder eso, como en el caso del virus del SIDA, que nunca apareció la vacuna. ¿Cuál es la muerte natural entonces de este virus? Bueno, como conversábamos al principio y en la evolución, digamos, aquí hay que ponernos en un pensamiento no humano y en una escala no humana para tratar de entender un virus. Nosotros no seríamos capaces de entender cómo un material genético con unas pocas proteínas y algunos genes son capaces de persistir en el planeta, o VRS, virus respiratorio sincicial, que cada invierno nos produce tremenda enfermedad y tiene 10 o 11 genes. Ellos llegaron probablemente a una capacidad después de años de evolución a ser tan simples que no podemos y no somos capaces de eliminarlos. O sea, nosotros no vamos a poder eliminar, hemos eliminado algunos pocos virus con vacuna, ¿no es cierto?, como es la viruela, eso ha sido un Claro. éxito. Estamos muy cerca de erradicar, gracias a las vacunas, la poliomielitis, sería otro éxito. Los virus respiratorios son un poquito más complejos y es muy improbable que lo podamos eliminar, pero se pueden generar dos condiciones. Lo primero es de que ya la gran mayoría de las personas en el planeta están infectados, generen un grado de inmunidad y una inmunidad de memoria, por lo tanto, al estar ya expuesto y al tener nuestro sistema inmune una memoria para protegernos, no nos vamos a volver a reinfectar. Eso no está totalmente claro que ocurra con coronavirus 19. Al parecer, hay evidencia en animales y en monos que sí nos protegería después de una infección. Ojalá que así sea, porque ya cuando muchos nos infectamos, el virus va a tender a bajar y no nos va a producir problemas. Y la segunda, que es inducida por el ser humano, es el uso de una vacuna que sea efectiva, de manera de que esa memoria inmunológica nosotros la inducimos en gran cantidad de personas para que no sean expuestos a la infección. Pero no vamos a poder eliminar el virus del planeta, eso es importante. Y doctor, ¿y qué posibilidad hay de que mute de una forma tal que sea más peligroso y que empiece a ocurrir lo mismo que ocurre con la influenza
con la influencia del norte, que cuando llega al continente en el sur, a veces es más fuerte, es más leve. ¿Cómo mutará este virus? ¿Qué están viendo ustedes? Sí, bueno, como les digo, uno parte de entender el mecanismo y el mecanismo es así. Esta hebra, ¿no es cierto?, de RNA, en la medida que ocupa la maquinaria celular para replicarse, para formar sus viriones hijos, sus partículas virales hijas, tiene que replicar exactamente su RNA y agregarle sus proteínas, y después sale la célula y forma nuevas partículas, como una madre que forma a sus hijos. Y en ese proceso, el sistema está evolutivamente, de alguna manera, está hecho para generar errores e ir seleccionando variantes. Ya. Lo que sí, si eso fuera tan común y tan rápido, estaríamos con variantes a cada rato. Necesita alcanzar cierto nicho, necesita alcanzar cierto tiempo, y por eso en los mismos coronavirus estamos viviendo justamente una nueva especie y los estragos que produce si no tenemos antiviral y vacuna. Pero si ustedes se fijan, eso ocurrió el 2002 con SARS, el 2002-2013 por ahí con MERS, y ahora 8 o 9 años después con coronavirus, con COVID-19. Entonces, puede ocurrir, no es probable que ocurra ahora el próximo mes una nueva variante, ya se han descrito nuevas variantes de Sí. COVID-19, pero que no alcanzan a tener una repercusión en ser más severos o en volver a producir una pandemia dentro de una misma pandemia, sino que probablemente va a pasar un tiempo más espaciado hasta que nos enfrentemos a otros. Pero esto es como los terremotos, si va a haber una nueva pandemia por alguno de estos virus, seguro que sí, no sabemos cuándo ni en cuánto tiempo, pero influenza, coronavirus, otros virus nos pueden producir una situación similar más adelante. Una última pregunta, porque usted, además de infectólogo, es pediatra. Y está esta idea de que los niños no se infectan de este coronavirus, de este tipo de coronavirus. ¿Es así? Sí, eso también estamos muy interesados en investigarlo en este momento. Y las teorías principales van por dos lados, digamos. Uno, que los niños más pequeños tienen poco de estos receptores que necesitaría SARS-CoV-2 para poder entrar a la célula, parasitarle y formar sus partículas. Entonces, a menor cantidad de receptores, es menos probable que se enfermen, no hace una infección más leve y es más tema. Y lo segundo tiene que ver, y quizás una combinación de ambas, con el tipo de respuesta inmune, porque el sistema inmune de un niño es diferente al de un adulto y al de un adulto mayor, una persona ya más viejita, en el sentido de que probablemente los niños además están muy cotidianamente se exponen a infecciones respiratorias virales, tiene una buena respuesta a interferón, que es la citoquina que responde el niño para defenderse de la infección viral, quizás por ese lado se responde mejor, y por otro lado, la respuesta inmune gatillada por el virus no sería tan catastrófica o con esta tormenta de citoquinas que puede verse en los pacientes más adultos y más añosos. Ahora, estamos recién aprendiendo esto, tenemos pocos meses de esta pandemia y en la medida que vayamos extendiendo estos mecanismos podemos ir generando herramientas para ir bloqueando ciertos puntos críticos para poder tratar mejor a nuestros pacientes y por suerte en nuestros niños no ha sido muy devastador hasta el momento COVID-19. Doctor Juan Pablo Torres, le agradezco mucho estar hoy en Pura Ciencia, un programa que ustedes pueden ver y escuchar en Instagram TV de Tele 13 Radio, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, en los podcasts de Tele 13 Radio y en TV Móvil de Canal 13. Doctor, éxito y espero que podamos conversar más adelante en un nuevo capítulo de Pura Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado y feliz de hablar de estos temas para que todos los podamos entender mejor y poder enfrentar mejor, sobre todo en estos momentos.